¿Mm? La gente en el cristianismo hace muchas promesas muy a la ligera y después se olvidan. Pero aquí hay un hombre con convicciones. Él dice, aquí está, ustedes me vieron vivir, aquí estoy viejito, pero todavía estoy con la convicción de decirle que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué significa eso para mí? Que nosotros como cristianos tenemos que definirnos. El cristianismo hace muchas se mira hoy muy a la ligera y después se olvidan. Pero aquí hay un hombre disconnected. Son una mezcla, tienen un poco de blancura y otro poco de negritud. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que estar bien definidos. El color de la gris es como el color de la indefinición, no estoy definido. Pero Josué sí nos muestra que él era de convicción. Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, nadie nos mueve de esta posición. Vientos, tormentas, mareas, lo que se levante, nadie nos va a mover de nuestra posición. Yo y mi casa serviremos al Señor. En términos más modernos, a él estaba diciendo, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Era lo que él estaba diciendo en otras palabras. Ahora, mira aquí en el capítulo 24, verso 19. Capítulo 24, verso 19. Dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. ¿Qué es lo que le está diciendo? Está diciendo que nosotros no vamos a poder servir a Dios porque Él no va a tolerar mucho tiempo nuestras rebeliones y nuestros pecados. Entonces, si queremos servir a Dios, como uno de los textos de la Biblia dice en Hebreos, sin santidad nadie podrá ver al Señor, sin santidad nadie podrá servir al Señor, sin santidad nadie podrá caminar con el Señor. Él dice, tengan presente esto, que ese compromiso de yo y mi casa serviremos a Jehová, si ustedes van a tomar un compromiso igual, tienen que mantenerse firmes, porque Dios no va a tolerar nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y en el versículo 20 Él les aclara eso. Dice, si ustedes lo dejan a Jehová para servir a otros dioses, Él se volverá y os hará mal. Entonces quiere decir que el Dios que nos da bendición, cuando nosotros le fallamos a Él, le traicionamos a Él, entonces Él puede castigarnos, puede hacernos mal, ¿no? Y hay un texto muy curioso en el libro de Malaquías, solamente yo lo voy a mencionar. Dice en el capítulo 4, versículo 2 también, capítulo 2, versículo 1, dice que Dios puede convertir nuestras bendiciones en maldiciones. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios quiere bendecir nuestra vida, pero nosotros andamos en otros caminos, andamos torcidos, chuecos. Y entonces aquello que tenía que ser un camino de bendición para nosotros, se vuelve un camino de tropiezos, de maldiciones. Pudiendo nosotros disfrutar de todos los beneficios de Dios, de sus grandes bendiciones, nuestro pecado ahuyenta todas las bendiciones de Dios. Entonces, dice Josué, dice, Dios no va a tolerar sus rebeliones, Dios no va a tolerar sus pecados. Si se van a poner firmes para servirlo, hay que mantenerse en esa postura de servicio. Dice, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que ha hecho bien. Y si nosotros estamos bendecidos por Dios, hermanos, tenemos que seguir en esa ruta, que Dios nos siga bendiciendo, caminando bien con el Señor, estando fiel. Porque ¿qué pasó cuando Jonás se desvió del camino? Apareció las tempestades y apareció el vientre del pez y el vómito del pez y toda esa historia que nosotros conocemos. Pero todos esos males llegaron a Jonás por una elección propia. Dios quería bendecir su ministerio, pero él se rebeló, quiso hacer lo opuesto a lo marcado por Dios y se encontró con todo lo que leemos ahí. Tempestades, el fondo del mar, el vientre del pez, el vómito del pez y todas esas cosas que eran innecesarias. El hijo pródigo tenía todo en su casa. Tenía un hogar bendecido, no le faltaba nada a nivel
espiritual, sus padres eran gente fiel al Señor, pero sin embargo él eligió el camino que iba a terminar en el chiquero. Y Dios quería bendecir a ese muchacho como bendecía a sus padres, pero él tomó malas elecciones. Y es lo que está diciendo aquí Josué. Llega un momento en que Dios ya no va a tolerar nuestras rebeliones, no va a tolerar nuestro pecado. Entonces, eso habla que la paciencia de Dios tiene un límite. Cuando Sansón pecaba y aquella mujer Dalila le decía: Sansón, los filisteos contra ti. Y él se levantaba, mataba a los filisteos. Hasta que un día, cuando se durmió en las rodillas de esta mujer y le dijo eso: los filisteos contra ti, dice que él no sabía que Dios ya no estaba con él. La paciencia de Dios tiene un límite. Entonces, todo esto es lo que nos invita a reflexionar este texto de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que estar firmes. No puedo yo jugar con Dios. Ahora, en la vida, hermanos, hay pérdidas que se vuelven ganancias. Eso es muy importante saberlo. Hay pérdidas que se vuelven ganancias. Por ejemplo, Abraham perdió su familia, perdió un montón de bienes materiales, pero ganó un gran lugar delante de los ojos de Dios y se transformó en el padre de la fe. Perdió los afectos, perdió cosas a nivel económico, pero se transformó en el amigo de Dios. Y así como eso podemos citar muchos casos de pérdidas que se vuelven ganancia. Y nosotros, para ganar en nuestra vida cristiana, hay algo que tenemos que perder, hay algo que tenemos que aprender a dejar atrás para agradar a Dios. Pablo lo explica bien. Si podemos mirar en Filipenses el capítulo 3, a Filipenses el capítulo 3, versículo 7. Filipenses el capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Estoy hablando de ese punto, de pérdidas que se vuelven ganancia. Muchas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, pero las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, muchos privilegios que tuve en mi vida mundana, por la familia que pertenezco, por la tribu a la que él pertenecía, por la postura económica que ellos tenían, por los títulos que él había logrado en la vida. No debemos olvidar que él era un alumno de Gamaliel. Él dice: yo aprendí a los pies de Gamaliel, que era el maestro de mayor consideración en su tiempo. Y él dice: pero todo eso no me sirvió de nada. La herencia familiar, los bienes económicos, yo a la hora del balance lo tuve que considerar como basura, porque lo importante para mí era tener a Cristo. Y dice: todas esas cosas las tuve que dejar a un lado porque yo quería quedarme con Cristo. Y esa era la credencial de su presentación. Un predicador, un siervo de Dios, que renunció a todo lo mundano, a todos los privilegios que el mundo nos puede ofrecer, porque lo único importante que era para él era ganar a Cristo y tener la comunión con Cristo y caminar con Cristo y servir a Cristo. Y ese era el mayor privilegio. Lo otro era basura, lo otro era desperdicio para él. Todos los títulos del mundo, lo que hoy se llamaría currículum, todo eso, dice, todo eso es basura, es algo maloliente, contaminado. Lo único de valor es Cristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo he dejado todo para ganar a Cristo. ¿Notan las convicciones de estos hombres? Estos estaban en serio, estaban bien definidos. Y esos son los que nos vienen a enseñar en esta noche lo que Josué dijo: escogeos hoy a quién vais a servir. Nadie le va a poner un arma en la cabeza, nadie le va a andar obligando que tiene que servir a Dios. Josué dijo: escogeos, elijan ustedes, son gente libre. Aprovechen de esa libertad, pero en medio de esa libertad traten de ser sabios, elijan bien. Por las dudas, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dos versículos
para terminar. El primero de ellos en Primera de Reyes, capítulo 18. Uno del Antiguo y otro del Nuevo, y terminamos en esta noche. Primer libro de los Reyes, el capítulo 18, versículo 20. Este pasaje lo involucra a Elías, el gran profeta, el hombre que tuvo que enfrentar solo a los falsos profetas, seguidores de Baal y de Asera. Y dice la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes, el capítulo 18. Había enfrentado él al rey Acab, y ahí estaba frente a Acab y frente a todo el pueblo. Y dice Primera de Reyes, el capítulo 18, versículo 20. Dice, entonces Acab, que era el rey, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Entonces ahora este pasaje sí nos hace sentir entre la espada y la pared. Dice Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Cuando él veía la vida espiritual de su pueblo, andaban un buen tiempo con Dios, caían en pecado y caían en los ídolos, se volvían esclavos de una nación. Dios levantaba un juez, por ejemplo, los libertaba y otra vez volvían después de un tiempo a caminar con Dios, volvían al pecado y venía otro pueblo y los sometía. Y así en el libro de los reyes, en el libro de los jueces, la nación de Israel fue esclava de 14 pueblos diferentes. A eso nosotros le llamamos un círculo vicioso. Y a la luz de eso está la pregunta del profeta Elías. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a llevar ese estilo de vida? Que andan de la mano del diablo, que andan perdidos en las tinieblas, luego vienen a la luz, agarran la Biblia, oran otra vez el mundo y entramos en un círculo vicioso. Pero Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pablo dice, había cosas que eran ganancias, ahora eso es pérdida, ahora yo tengo a Cristo y esto es suficiente, es lo único que quiero. Y ahora Elías dice, ¿cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No se puede vivir así. Dice él, si es Dios, entonces vengan con Dios. Y si es Baal, si le gustan los ídolos, la vida mundana, vayan ahí. Pero uno tiene que definirse. Y eso es lo que nos enseña el libro de Josué, ¿no? Después de todas las conquistas y de llegar a la tierra prometida, a disfrutar de la tierra que fluye leche y miel, de las bendiciones de Dios, ahora tenemos que ser agradecidos a Dios y estar firmes en su camino. Porque las tentaciones como las de sus padres iban a volver a aparecer. Los deseos de volverse al mundo iban a volver a aparecer. Pero Josué dice, aquí lo que es valioso es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es nuestro testimonio, ese es nuestro ejemplo, eso es nuestro compromiso frente a ustedes como pueblo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué autoridad que tenía ese hombre para hablar, ¿no? Tremendo. El último versículo, y vamos a dedicar tiempo para orar al Señor en esta noche, en Hebreos capítulo 11. Hebreos el capítulo 11, una pequeña frase de allí, versículo 36 a 38, y voy a tomar ahí una frase de esos héroes de la fe. Ustedes saben que todo ese capítulo habla de los héroes y de las heroínas de la fe, pero vamos a recordar algo de ellos en el versículo 36. Hebreos 11, verso 36. Hablando de esos héroes, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y uno ve todos esos hombres y mujeres que aparecen aquí y otros tantos más. Tuvieron una vida
sufrida. No la pasaron bien. Tuvieron muchas privaciones. No tenían un somier ni un colchoncito de espuma. No tenían la comodidad de una habitación de 4x3 de barro o de ladrillo. Tenían que vivir en cuevas, en montes. Uno de los motivos eran las persecuciones continuas. Y gente que les buscaba no para saber su estado de salud, sino para quitarles la vida. Y algunos de ellos fueron víctimas, y ahí habla, apedreados y aserrados y todos eso. Pero en medio de todo ese clima hay una frase que yo quiero tomar para terminar este mensaje. Y está allí, hermanos, en el versículo 37. En el verso 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Esa es la frase que quiero tomar, puestos a prueba. Y la vida, hermano, nos va a poner a prueba a nosotros. Va a poner a prueba nuestra fe. Va a poner a prueba nuestra fidelidad. Va a poner a prueba nuestra confianza en el Señor. Va a poner a prueba nuestro testimonio. Va a poner a prueba nuestro ministerio, nuestra vida de servicio. La vida nuestra va a ser como la de estos hombres y mujeres, va a ser puesta a prueba. Y ahora cuando estamos en la prueba, ¿cómo vamos a responder? Porque cuando la vida nos sonríe y todo nos va bien, ahí andamos contentos y gloria a Dios y aleluya y todo, ¿no? Pero cuando aparecen las pruebas, cuando el Señor Jesús habló de aquella parábola del sembrador, había algunos que cuando aparecieron las pruebas abandonaron todo, dejaron el camino. Aquellas palabras y aquellas prédicas que les sonaban como algo hermoso, se lo olvidaron rápidamente cuando aparecieron las pruebas. Y aquí, hermano, esta frase dice, estos hombres, estas mujeres fueron puestos a prueba. Y nosotros tenemos que saber que vamos a ser puestos a prueba. Y en duras pruebas. A veces van a ser pruebas emocionales, pruebas espirituales, pruebas en lo económico, materiales, toda clase de pruebas. Pruebas que tienen que ver con nuestra salud, con nuestra familia. Todos vamos a ser puestos a prueba. ¿Y cómo vamos a responder frente a la prueba? ¿Cómo vamos a responder frente a las presiones humanas? ¿Cómo vamos a responder frente a las presiones satánicas? Porque estos hombres y estas mujeres, ellos se mantuvieron firmes en la fe a pesar de las pruebas. A pesar de todo lo que vino sobre ellos, se mantuvieron firmes en la fe. Y ahora la pregunta de Josué. Dice él, escogeos a quién vais a servir. No va a ser fácil nuestra vida cristiana, pero va a ser hermosa vivirla con Cristo. Él nunca nos prometió que todo iba a ser color de rosa. Por eso dijo Jesús, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Y ahí nos tomamos nosotros. Y de ahí nos aferramos para permanecer firmes en la fe, para no decepcionar al Señor. Él ya nos advirtió, en el mundo tendremos aflicción. El mundo no va a ser considerado, no va a ser cariñoso con nosotros. Pero bueno es saber que el Señor está a nuestro lado. Y quizás, hermano, una de las cosas que debemos hacer frente a ese mensaje, nosotros tenemos que tener tiempo sobre nuestras rodillas y pedirle a Dios que Él nos ayude a tener la convicción que tenía Josué, a tener la convicción que tenía Pablo, por ejemplo, y estos hombres y mujeres que aunque fueron sometidos a prueba, su testimonio brilló a través de la historia y tiene que ser de ánimo para nosotros en el día de hoy. El libro de Josué, un libro de conquista, y ahora estamos ustedes y yo para escribir una nueva página del cristianismo y tiene que ser una página de victoria. No debe haber muchos renglones de derrota. Estamos desafiados a escribir un capítulo importante en la historia del cristianismo y que sea con esa convicción de que nosotros y nuestra casa podamos servir al Señor. Muy bien, vamos a prepararnos para el tiempo de oración.